Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma, ni más ni menos, reiterándole que este es un esfuerzo comunicacional concebido con el objeto de compartir con todo el público las informaciones y los comentarios sobre los hechos y acontecimientos que por su trascendencia influyen en la vida de los dominicanos. Yo soy Ramón Arturo Méndez y gustoso comparto con ustedes esta hora de informaciones y comentarios, recordándole que además de por su canal 58 de la planta televisora de Televiaducto, este programa usted puede verlo porque se retransmite a través del canal de Facebook de NJ Productora 2024, a través del canal de Facebook de Ni Más Ni Menos. Y si no puede verlo en directo, en diferido, usted puede verlo en el momento que usted lo desea, a la hora que quiera, el día que quiera. Solo debe colocar en YouTube programa Ni Más Ni Menos, la fecha del día, de la programación que es de lunes a viernes. Hoy tenemos un programa especial, como yo había anunciado. Yo anuncié el lunes que el martes estaríamos aquí con José Guillermo López, tocando un tema importante e impactante que al parecer a nadie le interesa, que es el impacto económico que tienen las medidas migratorias, sobre todo por la influencia que tiene la mano de obra aplicada a sectores que son los que dinamizan la economía, sobre todo la construcción, que es el motor que más mueve la economía, y la agricultura, que es la que nos pone a comer. Entonces, nadie se refiere a eso, nadie le teme a lo que pueda producir, y yo entiendo, junto con José Guillermo López Chememo, que este tema tiene que tocarse, tenemos que llevar luz, aunque nos podremos correr un chance porque ahorita dicen que somos pro haitianos. Aunque no vamos a hablar ni en pro ni en contra, sino todo lo contrario. Buenas noches, José Guillermo López. Saludo hermano. Trabajador incansable y eterno peregrino, como diría el poeta. Hoy es Día del Trabajador. Hoy es Día del Trabajador. Y como Día del Trabajador, nosotros queremos, porque se habla de felicitar, no es una fiesta, es una conmemoración. Exacto. Es una conmemoración que viene por hechos que ocurrieron en 1884, por ahí, 84, 86, en Chicago, cuando los trabajadores, hombres y mujeres, reclamaban que la jornada de trabajo, que era de 12 horas en aquella época, y era como burro, a patada, 15 minutos para comer, un solo break, como es un solo espacio para comer de 15 minutos, se redujera a 8 horas de trabajo, que es lo que tiene ahora. Pues bueno, las protestas se fueron agudizando, hubo una matanza, y posteriormente en el tiempo, la primera internacional, que hablaba de eso, detallamos cuando mencionamos el cambio de día, lo que fueron la primera, segunda, tercera y cuarta internacional hasta llegar a la internacional socialista. Y en la primera internacional es la que decide conmemorar el día 1 de mayo como Día Universal del Trabajador. Solamente en Estados Unidos no se conmemora esta fecha, porque como ellos fueron los que provocaron los hechos, ellos tienen un Labor Day, que yo no me acuerdo, porque es en julio, agosto, qué sé yo. Solamente en Estados Unidos. Después en el resto del planeta se conmemora hoy el Día del Trabajador. Así es una conmemoración, tal como tú lo dices. Entonces aquí en República Dominicana también, como parte de la monería internacional, también lo conmemoramos. Exactamente. Y aquí... Con la diferencia de que aquí en ninguna parte lo cambian, pero aquí sí. Porque debiera ser hoy la conmemoración, y si se vale la pena una fiesta, que se haga hoy. No, pero claro, que entonces rompe la semana, porque mañana es viernes, y entonces va a ser el lunes. Sí, pero todo eso... O sea, tendremos un fin de semana esa extenso. Es una ley que propició el sector hotelero, porque la gente que se va desde el viernes para los hoteles, sobre todo en temporada baja, ya empezamos la temporada baja, porque muy por contrario de lo que la gente cree, la temporada alta en turismo es el invierno.
Porque los que turistean son los que salen huyendo de los países europeos gélidos, de Estados Unidos, Canadá, que los mata el frío y vienen aquí y encuentran ese sol candente, se jondean en la playa, se meten en las montañas, donde sea. Entonces, en esta época, el turismo va bajando y entonces los hoteles necesitan mantener su producción sí, porque ellos tienen, con los dominicanos. Ellos tienen una cantidad de personal en el hotel. Claro, y de gastos. Y gastos fijos que tienen que compensarlo con las ocupaciones hoteleras. Las ocupaciones en tiempo normal, cuando se habla de ocupaciones, la cantidad de habitaciones rentadas, en tiempo de temporada alta están por el 90-95%. Ahora ha bajado un 30%. Entonces comienzan a hacer especiales para que los dominicanos acudamos. Entonces esos fines de semana largos son muy buenos. Y ellos empatan, porque no es que ganan tampoco. No, cuando va un grupo de dominicanos a comer todo incluido, ahí no se queda ni el concón. Hay un empleado de Televiaducto que nosotros echamos, yo no quiero decir el nombre, pero muchos le dicen Willy Cruz, pero no, que cuando él va a esos el hijo de Fello dice, bueno, conmigo pidieron ellos lo de la gira. Déjame ver el gas ese que dan desde que amanece. Sí, porque tienen que, tú ves que destapan los galones y lo echan en medio galón y lo completan con otra cosa. Sí. Porque a estos dominicanos, cuando creen que ya compraron el hotel, porque pagaron 2 noches, 3 días y 2 noches, hay que calentarle el pico con el menor costo posible. Sin duda. Pues mira, entrando en materia, dice que la canasta familiar se ubica en 46.716 pesos con 79 centavos en el primer trimestre de este año. En cuanto al ingreso laboral promedio, el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo apunta que en el último trimestre de 2024 se ubicó en 21.667 en términos reales. Al referirse a los diferentes grupos económicos, el informe refleja un aumento en los precios de la canasta en todos los quintiles. El quintil 1, que es el más bajo, lo más prove, el costo de la canasta es de 27.943,51. Esos son los que ganan 10.000 pesos y 12.000 pesos. Para el segundo quintil, 36.316. Para el tercero, 42.876. Para el quinto, que es en la categoría que está José Guillermo López, 49.000, en el cuarto 49.766, para el quinto, que es la tuya, que ahí es que está la tuya, 76.109,75. ¿Cómo tú te haces para cubrir esos 76.900 pesos? Marlene tiene un trabajo adecuado y yo completo cogiendo prestado. Bueno, trabajito part-time. Sí, eso situado, buscando vida, haciendo divorcitos para comer, como dicen amigos. Hay un déficit fiscal en marzo de 14.830 millones de pesos, solo comparado con el que hubo a finales de 2004, cuando Hipólito acabó con todo. Sí, lo que pasa es que realmente, aparte de que todo ha subido, desde materiales de construcción hasta, bueno, comparado con Hipólito, bueno, pero triple, aparte, cuadro. Sí, pero no es material de construcción, no, porque ese dinero no se lo fututearon los constructores. Sí, pero lo que quiero decir es que el gobierno no ha parado su... El gobierno gastó 107.093 millones de pesos. Compáralo eso y recaudó 92.260. Compara eso con el año pasado. Es decir, 103, eso es gasto corriente en ese mes. Claro. ¿Verdad? Claro. Pues fácilmente estuvo por encima de los 100.000 también, haciendo la comparación interanual, como le llaman. En marzo del 2023, del 2024, anduvo en 108, 109 mil pesos. Con 109.000 millones. Señores, es que ya esto no hay que... No, esto no hay todos esos números no hay que los memorice. El día pasado me pregunta una gente, ¿qué es un trillón?
Digo, déjalo ahí y después hablamos. Sí. Búscate un día, ¿verdad? Un carbón y agarra una pared blanca y ponga un 1 y ponle 0 a la derecha. 12 ceros. Un trillón. Dios mío. Eso no tiene madre. 12 Mira, uno dice esto en ciencia porque no hay otra forma de cogerlo. Porque en definitiva, toda esta situación y al gobierno le adornó también la baja del dólar bruscamente, que así como fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, ahora está bajando y bajando y bajando y bajando. ¿Hasta qué punto le conviene al gobierno que baje tanto? No le conviene. No le conviene porque acuérdate que los impuestos al valor, no es lo mismo calcular $1 por 60, son 60 pesos. No, si tú le calculas un 10, son 6 pesos. Y que los sectores... a $1 por 58, por ponerle así, son 58 pesos por el 10%, eso lo analizábamos el otro día, son 5 pesos con 80 centavos. Pero no solo eso. Pero multiplica eso por millones. Pero, no, claro, eso multiplicado por millones, porque $1 millón es $1 millón, sí, por poco que sea. Pero fíjate que el otro detalle, que también comentamos algo el otro día, es que ahora mismo, con la baja del dólar, estamos felices porque las cosas que traemos de fuera cuestan menos. Pero las cosas que nosotros vendemos hacia afuera, es decir, las exportaciones, también cuestan Eso era lo que te iba a decir. Generan menos pesos. Que los sectores que generadores de divisas, el turismo, exportaciones, zona franca, y zona exportadores, franca, están generando menos pesos. Menos pesos. Esa situación no le conviene al gobierno. Pero eso los gobiernos no se preocupan. Le preocupa en la medida en que puedes generar un impacto social que le alebreque el gobierno. Claro. De lo contrario, no le dan mucha mente, como dicen, y esa es la realidad, porque es cuestión de intereses. Lo que sí, y a la gente, tú dices, le conviene a la gente, bueno, lo que subió bajó, o sea, cuando te subieron por el impacto que provocó el alza del dólar, los productos que subieron, lo acomodaron otra vez. No, eso no sucede automático. Tienen que pasar 6 o 7 meses. El dólar bajando para cuando traigan de nuevas importaciones. Para la nueva importación, que es lo que se llama la reposición de inventario. Exactamente, ver si los importadores entienden que eso es momentáneo, dejan los precios así, pero si se mantiene por un año, entonces ellos comienzan a calcular la posibilidad de bajar. Hay un valor de reposición que la gente dice, porque cuando suben, la gente dice, mira, le cambiaron el precio porque subió un peso ya. Sí, se lo suben, realmente tienen que subirse. Es algo que es pesado y a la gente, el que conoce un poquito de esto, no le gusta decirlo porque cae mal. Claro. Realmente. Porque, por ejemplo, una farmacia compró una ritra de Mejoral y la compró a 5 pesos. Lo que pasa es que cuando viene el vendedor y le dice, mira, esto te cuesta 7 pesos ya. El que ellos tienen, que lo compraron a 5, para poder comprar de nuevo y no descapitalizarse, para no perder el inventario, tienen que ese viejo acomodarlo al nuevo precio que ellos van a vender. Y eso es valor de reposición, ese aumento que ellos le hacen. Sí. Reitero, esto no me lo inventé yo. No me lo inventé yo, son términos contables y de manejo financiero para la operatividad de un negocio y que pueda ser productivo. Pero bueno, otra cosita que yo quería tratar es el aumento de los combustibles, los precios del petróleo. ¿Tú sabes cómo está ahora mismo el precio del barril de petróleo del West Texas Intermedio? O sea, el intermedio de Texas que se cotiza en la bolsa de valores, que es el que se produce ¿y cómo fue que se llama la cosa esa de México? El Golfo de México. ¿Cómo es? Ya el Golfo de México, Golfo de América, ¿cómo es? Bueno, ese mismo. Seguirle llamando Golfo de México. Ese mismo. ¿Tú sabías cómo está? 58,58. Amaneció 56,96 y ha subido alrededor. $2. Sí, Entonces, ¿qué sucede con eso? La formulita de esto
Cuando Hito se inventó la formulita, el petróleo estaba a 115, 117 y decía que debía bajar porque nosotros éramos dueños de esa vaina. Luis Abinader, en un discurso que tuvo, dijo que el precio se mantendría a 290, la gasolina premium, por ejemplo, mientras el precio del petróleo oscilara de 115 dólares a 85 dólares el barril. Nunca ha subido de 70 ya, después de eso. Y nunca le han bajado ni un chele, al contrario, dicen que nos están subsidiando. Pero para terminar con esto, porque la gente puede enojarse, porque antes, aquí porque no hay oposición, con el discurso de los PLDistas y los PRMistas. Porque antes era los combustibles, cuando el PRM estaba en la oposición. Cuando tú vas y echas 1,000 pesos de gasolina, tú estás pagando 520 pesos por el costo del combustible, o sea, lo que le cuesta al país obtener 1,000 pesos de combustible. 324 pesos son de impuestos por cada galón. Eso era lo que decía Formulita que había que rebajar. Y 156 pesos son los márgenes de comercialización. ¿Qué te parece, Cholito? Bueno, realmente es que la verdad es mala de ver. Hasta en los sobacos ajenos. Y una cosa es con guitarra, como dijo el líder aquel, y otra cosa es con violín. Cuando se está en la oposición, todos los discursos son dulces. Son hechos para que sean dulces al oído del votante. Ahora, pedirle al gobierno con esta crisis que tiene el gobierno. Pero por eso te digo. Que no está invirtiendo, que baje esos impuestos. No, eso es imposible. Eso es un asesinato. Se cae a los 5 minutos. Él mismo coge y dice, arranca la banda. Eso es un asesinato. Pero mira, realmente, ¿qué es lo que ha pasado? Que la mayor parte de todos sus impuestos está yendo a subsidiar el combustible de las plantas generadoras de electricidad. Está yendo a subsidiar ese déficit que reciente. A propósito, los apagones volvieron como en sus mejores tiempos. A mí me hicieron un recuerdo, creo que fue el sábado en la noche. El sábado, ¿y ayer? ¿No se te fue ayer? Sí, claro. Volvió de una vez. No, pero allá no volvió de una vez. Pero creo que fue el sábado, me dieron como 5 horas y se oscureció, empezó clarito y oscureció. Y que dice un vecino, caramba, y nosotros un inversor, porque ya uno estaba acostumbrado a que lo vendieron. Digo yo, bueno, pero en Portugal, ni en España, ni en Francia usan inversor tampoco. Y allá le metían un tablazo como de 12 horas. Sí. Empezó de día y andaba. Fue un día y hubo un escándalo mundial por eso. No, se habló hasta de posible sabotaje, de que había sido de un satélite que habían descontrolado hasta los rusos. Sí, de todo se habló de eso. Bueno, pero eso fue un señor apagón. Fue un señor apagón. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Cuando retornemos vamos a tocar el entorno haitiano y todo lo que tiene que ver con todas estas cosas, incluyendo la visita de Sergei Lavrov, que es el canciller ruso, y la importancia que pudiera tener que los rusos, cuando se le demande a la ONU y a la seguridad, como el Comité Permanente de Seguridad de las Naciones Rusia, Unidas, está China, sí, Estados Unidos, Rusia, India, China, son Francia, como 5 o 6 grandes. son 5. Que cuando se toque ese tema, que no se metan en esa vaina, para que permitan que la ONU mande, para que nuestros queridos amigos del oeste puedan mantenerse allá. Cuando retornemos luego de esta pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. José Guillermo, mira, hemos hablado mucho y ha creado un gran impacto la aplicación de 15 medidas, muchas de las cuales existían como medidas, pero no se habían tomado, que el presidente decidió que se aplicaran respecto a la migración, sobre todo, habla de migrantes ilegales, pero para nuestros vecinos. El impacto mayor lo ha causado los operativos que se han estado haciendo en los hospitales, porque es lo que mayor costo económico tiene para el país y es donde más fácil lo agarramos. Porque el que necesita
Salud, bueno, por ahí va. Hubo muchos comentarios, inclusive análisis ponderados que hablan del riesgo que corremos, inclusive el Partido de la Liberación Dominicana, que yo entendí que, aunque es una gran verdad, no debió decirlo, porque a la gente en sentido general, es lo que quiere que se lo lleven a como de lugar, aunque cuando necesitemos un negrito lo busquemos para que no trabajen, porque así somos. De todas maneras, los bananeros, por ejemplo, pidieron el grito al cielo. Hemos perdido un 30% del mercado de los bananos, sobre todo para Europa, que teníamos un nicho muy bueno, y muchos productores alegan que la pérdida de ese 30% del mercado del banano lo representa la ausencia de trabajadores haitianos, porque el dominicano no va a coger esa mancha de los guineos, ni esa mancha de plátano. Por igual, hablan los constructores. Nosotros tenemos un amigo común, no es necesario publicar el nombre, que no es un constructor de sí, es un hombre de negocio financiero medianamente informal, pero se ha dedicado a construir casas y ahora mismo está el grito al cielo porque no consigue quien le construya. Al ingeniero que le está construyendo lo que tenía le han salido huyendo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el impacto que en la economía dominicana y qué podría representar la falta de esa mano de obra haitiana? Desde que nosotros éramos niños, hace mucho, que empezábamos a hurgar en las ciencias económicas, se decía que los factores de la producción son 3: recursos naturales, capital y mano de obra. Entonces, son 3 patas de una mesa, y dicen que la pata de 3 mesas no cojea si son más o menos del mismo tamaño. Ellos te aguantan cierto declive, pero no tanto. Entonces, si estamos tratando de producir sin la suficiente mano de obra necesaria para producir, sea lo que sea, eso solo se puede sustituir por alta tecnología. Exacto. Y yo no me explico todavía un robot aquí, aunque pudiera verlo en el futuro, cortando un racimo guineo y enganchándolo en los cordeles, eso, en los rieles, eso que lo llevan a la tina, y allá que lo reciba otro robot para darle el corte que caiga en la tina de lavado, otro robot lo agarra, lo sacude y lo va metiendo en caja de 40 libras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de ciencia ficción por el momento. Entonces, en ese sentido, por el momento, y es difícil, porque eso los grandes latifundios pudiera operar en un momento determinado. Pero ni siquiera los grandes latifundios de Centro y Suramérica todavía manejan el guineo así. Claro. Digo, que te digo que en un futuro pudiera darse, pero yo dudo que aquí mayormente se manejan minifundios. Pero por eso te digo. Y es difícil que una gente que tenga 100, 150 tareas que la siembre tenga el dinero para hacer una inversión de 15 robots que necesite o 20. Por eso estamos hablando de ciencia ficción. Eso es ciencia ficción. Y el presidente habló de eso, pero él sabe que eso es imposible. El presidente está basando el ataque que es necesario para la ¿cómo se llama? Reenviar para su país, para la... Arriarlo para allá. Ay, Dios, perdóname, señor. Sí, porque ahora hay unos fondos internacionales, que sé yo cuántos millones de dólares, para la mecanización del sector agropecuario, inclusive para la mecanización de las construcciones. Magnífico. Todavía todo eso es posible, pero poco probable que se dé en el mediano plazo. Ni siquiera en el mediano plazo, para no hablar de corto plazo. Entonces, realmente hay que pensar que eso tiene un impacto, porque si los 3 factores de la producción son esos que dijimos, y hay uno que no existe, la producción sencillamente se va estancando y se va parando. Ahora, ese es un tema de mucha tela por donde cortar, porque ¿quiénes son los que están ahora mismo llamados a provocar o a aplicar la medida de repatriar a los haitianos? ¿Quiénes son? Los mismos que lo dejaron pasar para acá. Claro. Eso es muy sencillo. Los mismos que lo dejaron pasar para acá. Y ahora están haciendo unas acciones
de repatriación, de apresar a todo el que tenga el color un chima oscuro que es tuyo. Tú sabes la cantidad de dominicanos que han tenido que decir perejil para adelante y para atrás y de atrás para adelante para soltar. O sea, y han mandado para allá. Y han mandado para allá. Pero también hay haitianos que están legales. Le agarran los papeles y se los rompen. O sea, ¿cuál es el mensaje detrás de eso? El mensaje detrás de eso es que los sectores que se han hecho ricos, algunos millonarios y otros han comprado fincas y mansiones en base a esa mafia fronteriza y después al mantenimiento de esa gente aquí. Esos sectores son los mismos que están llamados a repatriarlo. Entonces están haciendo las cosas de una manera que en un momento nuestro presidente, que es un hombre que sabe escuchar los clamores del pueblo, va a echar para atrás esas cosas y ellos van a volver a lo de ellos. Desgraciadamente, esa es la forma como se está haciendo hasta ahora. Pero, si no cambian es otra cosa. Si cambian es otra cosa. Pero hasta ahora mismo, tú me dirías, ¿y qué otra forma hay que no sea de agarrarlo, montarlo en un camión y mandarlo para allá? Sí, está bien, para demostrar que ellos cumplen órdenes. Pero yo te voy a decir una cosa, eso tiene un punto en que va a llegar y va a destruir la simiente. Yo estoy viendo ahora mismo, que ando mucho en el campo, la cantidad de platanales que tú no veías una hierbita llenándose de maleza, porque tenían 8 días haitianos que le daban, sobre todo los que tienen 200 o 300 tareas de tierra, que le daban mantenimiento, y los haitianos no quieren ni salir de la cueva donde están escondidos. No, y eso... Y eso están llenando de maleza. Mañana hay que sembrar X cantidad de terreno. Tú consigues 1 o 2 dominicanos si acaso, de los muy viejos. Yo te digo por la experiencia de nosotros. Allí en el campo de nosotros hay 3 viejos que me cargaban a mí cuando yo era chiquito y ya yo soy un anciano. Entonces, pero ellos todavía por la costumbre van, tú lo ves ahí, hacen cositas. Pero en realidad cuando hay que hacer algún trabajo, ahora mismo se está recolectando un fruto allá. Y hay que buscar 3 o 4 haitianos, porque dominicanos. Sí, porque no haitianos, pero y eso, José Guillermo, tú hablas de un trabajo agrícola que coger y aplatarse con un machetico y una vaina. Y eso que tienen que meterse hasta la testa en esos sembrados de arroz. Cuando viene que ahora mismo termina la cosecha de primavera. Y eso que están cortando cacao ahora con estas aguas en Gaparenán, que yo le dije un día a un dueño de finca, digo, ven acá, ¿y tú pagas tan caro una caja de cacao? Dice, no, debiera costar menos, pero me hizo así. Métete tú allá abajo y sube con un saco de cacao a la cabeza. Ni los mulos. Un haitiano lo hace. Sí. Por la necesidad que tiene de producir entonces, 600 pesos. Ahora, ¿cuál es el impacto? Yo dudo que exista quien haya cuantificado lo que va a significar. Es que todavía eso no se puede cuantificar. Exacto. Y si yo te voy a decir una cosa, si se cuantifica, no lo van a decir. No lo van a decir. Porque aquí el turismo se ha ralentizado y no lo dicen. Claro. Por decirte un dato, claro. Aquí se está manejando todavía las cifras económicas con el optimismo. Explícale a la gente lo que es ralentizar. Explícalo tú, porque tú hablas inglés. Mira, no es que se ha reducido, no es que están llegando menos turistas, es que la tasa de crecimiento a la que se esperaba que creciera la cantidad de turistas que llegan al país, se ha reducido por una sencilla razón. Y mira, estamos cayendo en lo del turismo. Porque es que ya eso lo hemos hablado aquí. La incertidumbre que hay en Canadá y en Estados Unidos, que son los principales oferentes de turistas a nosotros, no permite que la gente que tiene acostumbrado y le gusta venir aquí planifique, porque no sabe. Entonces, no saben lo que va a pasar. Y no son esa gente, los blancos, como diría Boruga, porque los prietos nada más hemos inventado la tambora para hacer bulla, dice Boruga. Sí. El blanco, papá decía, de los países desarrollados, el habitante de los países desarrollados planifica en función de lo que van a producir en el año. De una estabilidad que ellos están acostumbrados a sus ingresos. Nosotros no, a una tarjetita, darle un fuetazo a eso, después hablamos. Después cogemos fiado
Y coger al 20% para eso es un cachú para nosotros. Y mira, eso sí está estudiado. Nosotros tenemos un 51% de la población, oiga bien, sobreendeudado. Sí. Que coge prestado para pagar intereses, porque no puede abonarle a la deuda. Entonces eso es estar sobreendeudado. Entonces, pero volviendo a lo de los haitianos, mira, realmente la situación es muy difícil. Y yo les voy a decir una cosa, señores autoridades. Estamos en la provincia de Espaillat, específicamente en los municipios de Moca y Cayetano Hermosén, que son altamente productores de agricultura intensiva, donde la mano de obra se utiliza como uno de los factores de la producción de una forma intensiva, porque además de los plátanos, la yuca, la batata, que son los 3 grandes renglones nuestros, están nuestras granjas de pollo, están nuestras granjas de gallina, están nuestras granjas de cerdo, que ahí no es tanto lo que estamos en capacidad de mecanizar todavía. Entonces aquí va a haber la necesidad urgente, no es para dentro de 2 meses que estamos diciendo esto, no, urgente, es para dentro de 1 semana o 2 semanas máximo, que el director de migración venga aquí a Moca y se junte con los sectores productivos a buscar una situación intermedia. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve en la gobernación, y mucha gente me dice, ¿por qué tú hablas tanto de cuando estuviste en la gobernación? Digo, porque esa ha sido mi experiencia de mandato. Yo no he tenido otra. En los otros sitios que yo tuve, yo lo que era un muchacho de mandado, pero yo tuve ciertos mandatos siendo gobernador. Yo hice un plan piloto. ¿Cómo? Arturo tiene 5 haitianos. Ya Arturo está acostumbrado a esos haitianos. Venía donde mí. Y había una oficina de migración que ahora no tiene Moca, una oficina de migración. En la provincia de Espaillat no hay una oficina de migración donde tú puedas ir a externar una queja o a buscar una solución. Con el director de migración de entonces, con asiento aquí, le digo, mira, Arturo Méndez tiene 5 haitianos en su finca. Esos haitianos tienen algún documento, aunque sea el acta de nacimiento, que aparente que es de él, puede ser un pasaporte viejo, puede ser una cédula haitiana. Entonces, con ese documento, Arturo se hace responsable de sus haitianos. Claro. Y le damos un papel para que trabaje. Un certifico. Un certifico de que usted es dueño de sí. de esa fuerza laboral. Es responsable. Si usted es responsable, mientras trabaja con usted, se lo damos por 6 meses. Ese haitiano se le va ya. Eso. Está viendo donde me dice, mire, ya Petión, Lavacir, Pie, ya no trabaja conmigo. Entonces, ahí se le descarga la responsabilidad de ese haitiano. Entonces, eso es algo que muchos productores yo sé que están dispuestos a hacerlo. Pero tú sabes lo que inventaron. Cuando vieron que no había cómo presionar a los haitianos, empezaron a mandar los inspectores de aquí, que sí hay inspectores, se tenían la queja que Moca no produce porque que ya hay una cantidad de haitianos que tienen permiso de la gobernación. Entonces empezaron a mandar los inspectores y unas camionas de San Francisco de Macorís. Y venían, ¿qué es eso? ¡Fua! Y lo rompían, desconocían ese documento que andaban los haitianos con ellos. Pero lo que quiero poner es un ejemplo. Puede ser de otra forma, ahora puede ser con la biométrica esta de los ojos. Porque hay una cosa, José Guillermo, también. Es que hay personas que supuestamente lo han deportado 8, 10, 15 veces. Aquí no hay registro de eso. No, ¿cómo va a haber registro? Pantaleón Sachier lo llevaron y lo llevaron y lo llevaron. Y lo dicen, ellos dicen, no, yo con 15 y 16 mil pesos vuelvo otra vez. No, yo tengo ejemplos y no hay, que no lo hay he vivido. De eso. Pero mira, tenemos que ir a una segunda pausa comercial. Cuando retornemos continuamos con este interesante tema. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Mira, José Guillermo, continuando con el tema, lo importante de todo esto es que exista un registro, que si bien la huella dactilar no la usan aquí, ni siquiera en los procesos judiciales se usan la huella en los procesos penales, y lo va a usar migración. Pero bueno, hay que implementar algún banco. Hay que buscar una situación intermedia en lo que las grandes soluciones llegan. Llegan, sin duda alguna. Y yo, todo esto pasa por la necesidad
de establecer, sobre todo, conciencia se podría establecer en esos sectores que en la frontera manejan el control migratorio. Porque una de las cosas que se ha criticado al gobierno es que pretenden controlar en los hospitales, no que no se controle en la frontera. Es que es un paso abierto que hay ahí. Abierto a cambio de. Claro. Porque no es que es abierto. Porque déjame ellos decirte, te abren la puertecita. Pues, tú no viste que a las mallas ciclónicas le han hecho unos boqueticos que caben claro, ahí. porque hablan de verja inteligente y de verja. Eso es una vaina con un alicate. ¿Dónde está, por ejemplo, la huella biométrica que forzaban a todos los haitianos que cruzara por un sitio para irle tomando la cara? Eso lo dejaron. Eso no le conviene a los que manejan esa mafia en ese punto. Y hay 500 puntos de mafia de entrada y salida de haitianos. Y hay como 12,000 guardias en la frontera. Y cada guardia de ese tiene que responder a las órdenes estrictas de su jefe inmediato. Canteándose. No, yo no sé, muchacho, tú estás loco. No, y ese jefe inmediato tiene que responderle al otro jefe de batallón y el otro jefe. Eso cuando viene a ver llega ya ribota. Entonces es un problema. Pero que tú sabes qué es lo peor de esa situación. Independientemente de lo que va a afectar a la producción, que todavía no la estamos sintiendo. Nosotros tenemos unos mercados emergentes de huevo, de plátano, que por fin. Sí, señor. Y cuando tal empresa X de un amigo tuyo y mío le diga a su cliente allá afuera, mira, yo te mandé un furgón menos esta semana porque no tengo cómo empacar los huevos, porque los haitianos, porque no tengo mano de obra, que no le mencione la palabra haitiano. Entonces, si estamos logrando conseguir algunos que otros nuevos nichos y se nos está permitiendo, porque hay otro peligro, es que si suben 2 pesos los huevos aquí, no, tienen que parar eso, como ni 100 con los plátanos, como no han siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Ante el temor. Entonces, ese es un problema serio. Pero hay otro asunto. Mira, los organismos internacionales a los cuales vivimos reclamando que nos ayuden, que intervengan con Haití, que hagan con Haití, que ¿cómo se llama? Intervengan a Haití, que hagan será un fideicomiso que va a haber con Haití, entregarle eso a 4 compañías grandes y que más o menos arríen y organicen eso. Son los primeros que saben que los principales corruptos son los que tenemos cuidando cuidando entre comillas esa famosa frontera. Claro. Entonces ellos no lo saben. Entonces nosotros los dominicanos queremos exigirle a los franceses, por ejemplo, que vengan a ayudarnos con Haití, cuando nosotros mismos, por nuestra mafia, orgullosamente nuestra mafia, no nos estamos ayudando nosotros a controlar la migración ilegal. No, así no. Y sobre todo, que hay un impacto que se crea con todo eso, que sectores, inclusive financieramente muy poderosos e intelectualmente muy bien formados, que son los que patrocinan toda esa vaina. Eso es increíble. Mira. Unas famosas ONGs. Exactamente. Pero eso son la parte humanitaria. Humanitaria. O sea, ¿qué por humanismo que lo hacen? Las famosas ONG, pues son una base de vieja, jamona una parte y religiosa. Sí, pero que los maridos cobran sacos de millones de pesos. Como decía no eres bueno, no. Facundo Cabral, unas señoras emperifilladas con unos moños que le llegan a la luna, hacen telemaratones para ayudar a los minusválidos, los que han perdido su movilidad en las empresas de sus maridos. Así lo enfocaba Facundo Cabral. Oye, a propósito de eso, mira, aquí vino el martes en la noche, se fue ayer, Sergei Lavrov, el canciller ruso, que dicen que no lo trataron muy bien porque no le hicieron tanto perifoneo y tantas cosas en el Palacio Nacional, inclusive no le extendieron la alfombra roja. Yo no entiendo la importancia de eso, como pariguayo que soy en estas cosas, de que pasara por la alfombra roja o que no pasara por la alfombra roja. Eso es protocolo del Palacio, cuidándose de lo que diga el rubio de Estados Unidos. Dejarse de vaina. Entonces, pues nosotros le hemos sacado mucho provecho al turismo que viene de Rusia. Claro. Rusia es pero el famoso bloqueo cuando se puso
a pelear contra Ucrania. Aquí le decretaron le decretó la guerra. Gran comprador de cigarros, gran comprador de ron, gran comprador de banano, gran comprador, ¿qué otra cosa? De muchísimas cosas. Todavía Rusia, en Moscú, se le hace homenaje a la bandera dominicana. Pero como los gringos todavía no han dado permiso. Ahora flexibilizó un poco y por eso lo recibió el Luis Abinader. Sí. Pero si hubiera sido con el chorreado de Biden, no se atreven a recibirlo. Imposible. Acuérdate que al chino lo recibieron en un baño del palacio cuando vino a la toma de posesión. Y recuérdate una cosa, o sea, nosotros vivimos a espalda a una serie de negociaciones, porque ¿cómo vamos a enterarnos de la verdad de eso? Mientras a nosotros nos mantienen divididos contra Rusia, resulta que el señor Elon Musk, asesor del presidente de Estados Unidos para la reforma económica, está negociando con Putin. Claro. Estados Unidos tiene unos 30 mil millones de dólares congelados en cuentas de bancos norteamericanos de empresarios rusos. Y entonces están negociando un asuntico que, ok, te vamos a ceder en esto, te vamos a ceder en aquello, para que esos 30 mil me lo inviertan en las empresas Tesla. Es decir, o sea, nosotros vivimos a espaldas de ese tipo de cosas. Uno se entera por ciertos correos, por ciertas páginas de analistas europeos que no tienen ese tipo de compromiso y que hurgan y dicen las verdades que nosotros no nos atrevemos ni siquiera a escuchar. Hay un canal que es el 105 en la programación de Televiaducto, que es Reuters, que es un canal ruso. Ahí uno se entera de muchísimas cosas. Ese es francés, Reuters. Sí. RT es ruso. Ok. Entonces, uno se entera de muchísimas cosas ahí. Y usted dice, bueno, puede ser influenciado o no. Lo importante, José Guillermo, ya porque nos queda un minuto de programa. Dios mío. ¿Qué tú empiezas o qué recomendarías tú como economista, sobre todo especialista porque lo has vivido desde tu nacimiento en temas agrícolas? Sí, hay que juntarse con los productores. Las autoridades de aquí, gracias a Dios, tenemos autoridades muy influyentes en Palacio, como es el ministro de... Que además son productores agrícolas, claro, los más grandes del país. Lo que yo estoy diciendo, lo saben sus hijos, que son los que manejan las fincas. Los bautistas son los principales productores de huevos del país. Ajá, entonces ellos saben lo que yo estoy diciendo y saben que estoy poniendo el dedo sobre la llaga. Ellos posiblemente no lo dirán de la forma que yo lo digo, pero están sintiendo la necesidad de que se le busque una solución. Aquí hay que propiciar urgentemente un encuentro de productores con el director de migración, con los inspectores de aquí. Aquí hay que abrir urgentemente una oficina. Ojalá que en la cumbre de los expresidentes se trate este tema también. Se trata de este tema, el impacto económico que va a sufrir la República Dominicana, el impacto negativo con todo. Por ahí empezamos. Sí. La producción. Gracias, José Guillermo. Que no apagan en mitad del camino. Buenas noches, mañana estaremos aquí como de costumbre, 7 de la noche. Manténganse ahí con Dalia Grullón sin rodeos.